Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo te va? Igualmente, Jacaranda, gracias por estar en este lunes 24 de enero removiendo neuronas. ¿De qué nos quieres hablar en esta ocasión, Jacaranda? Muchas gracias, querido Julio. Pues mira, fíjate que ayer, poco tiempo después de que nos enteramos del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, 3 en lo que va del año, terriblemente, pues retomé un Twitter tuyo en donde pues justamente recuperaba las reflexiones de Oscar Balmen, ¿no? Que por cierto vive también bajo amenaza y en el mecanismo de protección, y quien decía que pues no se podía acostumbrar a esto, ¿no? Y yo decía muy concretamente que no nos vamos a acostumbrar a que sigan matando y amenazando periodistas, ¿no? Así es que después seguí pensando en las acostumbradas reflexiones nocturnas, Julio, y yo decía, ¿quién o quiénes no nos vamos a acostumbrar, no? O sea, yo dije, Ujú. a ver, escribí esto, ¿por qué? Pero ¿quiénes son los que no nos vamos a acostumbrar? Las periodistas, los periodistas o quiénes, porque la sociedad, Julio, no es que se haya acostumbrado, sino que en realidad nunca le ha importado que asesinen, amenacen o desaparezcan periodistas, ¿no? Y no lo digo como una suerte de reclamo, porque todo esto tiene muchas explicaciones, ¿no? Pero sí me preguntaba yo a quién le ha importado que se esclarezcan los cientos de asesinatos que llevamos acumulados, pues ya con mucha frecuencia, quizá desde el año 2000, en esto que se llamó los tiempos de la alternancia política, Julio. Y yo pensaba que en realidad la sociedad ha dejado solas a sus periodistas, tristemente, y basta recordar, Julio, ay, perdón, ya se me, aquí se me está atorando toda la... Sí, sí, así nos sucede. No te preocupes que luego, por diversas razones, por el Voy un frío, traguito por a los mi té. líquidos. Sí, yo también cuando le doy el traguito aquí a mi taza, que también tengo aquí con tecito verde, Pasa. así sucede. Adelante, Bueno, Jacaranda. Julio, decía yo que la sociedad ha dejado solas a sus periodistas, tristemente, ¿no? Y basta recordar las manifestaciones, ¿no? A las que pues yo he acudido desde hace muchísimos años, pues para exigir cuentas desde los asesinatos, tú recordarás el de Goyo Cárdenas, este reportero veracruzano, pues que fue secuestrado, ¿no? Enfrente de sus hijos y luego encontrado en una fosa, el de Rubén Espinosa en ese multihomicidio en la Narvarte, el de Rubén Valdés, digo, solamente por mencionar algunos, Julio, porque podíamos sumar, ¿no? Muchas otras manifestaciones, pero han sido manifestaciones, Julio, en las que solo estamos periodistas y prácticamente ningún ciudadano o ciudadana. Y ojo, periodistas también de a pie, Julio, hay que decirlo, porque son reporteros, reporteras, ¿no? No son, digamos que los grandes periodistas de los consorcios mediáticos, ¿no? No son las presentadoras, los presentadores, no los que asisten a este tipo de manifestaciones. Y justamente pensaba, después de recordar todo esto, después de una investigación que yo empecé a hacer desde el 2017, permíteme esta metáfora, Julio, que los periodistas viven en la peor de las soledades porque la sociedad los ha dejado absolutamente solos. Y para explicar esto, Julio, y la gravedad de lo que esto significa, porque quizá en otro país la gente ya estaría volcada, ¿no? En las calles, como ocurrió en Francia cuando hubo el atentado contra este medio Charlie Hebdo, que pues salieron miles, millones a las calles a exigir justicia. Yo quisiera explicarlo, ¿no? Desde tres ángulos, desde tres argumentaciones, por qué creo que las periodistas, un tipo de periodistas, están solos porque no son, digamos que todos, ¿no? A los que se les ha dejado, digamos que al margen. Lo primero que quisiera decir, Julio, es que quizá no le interese mucho a la sociedad porque todo esto tiene una explicación que viene de mucho tiempo atrás y que ha generado sin duda una gran desconfianza en la sociedad hacia sus periodistas, una falta de Ujú. legitimidad y que tiene que ver quizá con esa histórica y perversa
relación entre la prensa y el poder, una relación de pactos, de acuerdos, de prebendas, ¿no? De connivencia, de favores, todo en beneficio de algunos empresarios y periodistas que se gestó durante décadas y que quizá el punto álgido fue el 68, ¿no? Luego el 71 con el halconazo, no en balde el mote de prensa vendida, ¿no? Y que de ahí se fue cocinando, ¿no? Una especie de desconfianza hacia, digamos que un tipo de prensa o de periodistas, ¿no? Sí. Y esto se fue arrastrando y que quizá pensamos que se iba a romper, ¿no? En el 2000, con la llegada de Vicente Fox y la llamada alternancia política, pero poco, y con la apertura de los famosos archivos que también se dieron y en donde nos dimos cuenta que efectivamente había habido una relación de connivencia durante años, pero desafortunadamente eso no pasó y al contrario, Julio, lo que ocurrió desde mi punto de vista es que se afianzaron esos vínculos, esos lazos, ¿no? De alguna manera y que, bueno, varios corporativos mediáticos, incluso después con la llegada de Felipe Calderón, aplaudían todas sus estrategias de la lucha contra el narco y, hay que decirlo, invisibilizaron los llamados de auxilio de muchos periodistas que habían estado amenazados por algunos ya de sus funcionarios, hoy acusados ya de narcotráfico, algunas activistas sociales que estaban vinculadas con el PAN, y no se dijo absolutamente nada. Y luego, por si fuera poco, ¿no? La llegada, la construcción de la telecandidatura de Enrique Peña Nieto en el 2012, la irrupción del Yo Soy 132, quien intentó poner a discusión todo esto y no pasó absolutamente nada, y ni qué decir lo de Ayotzinapa, en donde varios periodistas, corporativos mediáticos, televisoras, apuntalaron la verdad mediática e incluso acusaron a los estudiantes de narcos. Entonces, todo esto, Julio, ha generado, digo yo, una desconfianza, pero una visibilización de ciertos periodistas, que no es toda la prensa ni son todos los periodistas, Julio, porque de alguna manera son, digamos que comentaristas, son articulistas, gente, ¿no? Que tiene una mirada centralizada y que de alguna manera tapó a periodistas, a reporteros de a pie, que realmente estaban alejados de los reflectores, que eran los periodistas que estaban investigando, poniendo el cuerpo y el alma, y esos es a los que no veía la gente y a los que sigue sin ver todavía, digamos que la sociedad. No son periodistas, Julio, y hay que decirlo, los que de alguna manera irrumpieron en estos años de una manera no silenciosa, pero muy distinta al ritmo, ¿no? Al pulso de las grandes corporaciones mediáticas, pero que han ido investigando y muchos de ellos lo han hecho de manera independiente, pero es un periodismo de investigación que no se ve, Julio, que no Sí, tiene los reflectores, son los periodistas de los estados los sí, que ganan 3 pesos. Incluso yo me acuerdo que era terrible cuando nos enteramos de que Goyo Cárdenas creo que vendía unas notas por 10 pesos, una barbaridad, o sea, un insulto, cuando tienes a periodistas que sí son visibles y que tienen los reflectores y que son a los que está mirando la gente, los que dicen, pues es que estos son los que están sí, haciendo todo este tema de corrupción y de mentiras, ¿no? sí. Y finalmente, Julio, yo diría una última, digamos que argumentación, Julio, que con la llegada de este nuevo gobierno y esos periodistas, Julio, a los que no se ve o que quizá no apoya a la sociedad o que no alcanza a entender qué es lo que está pasando, se han vuelto todavía más invisibles por un error estratégico, me parece, por parte del presidente de la República, de dar reflectores a periodistas que él acusa de estar en contra del cambio y que sí, en efecto, muchos de ellos, ya lo hemos dicho, tú mismo lo has comentado, se beneficiaron de esta perversa y corrupta relación con el poder político de muchos años atrás. Pero al enfrascarse el presidente y ocupar la mañanera en peroratas y acusaciones todo el tiempo contra ese tipo de periodistas, yo lo he dicho y he insistido, solamente invisibiliza y hace más vulnerables a los periodistas de los estados que realmente se están enfrentando
con funcionarios y políticos corruptos, muchos de ellos municipales, ¿no? Estatales y con el crimen organizado, ¿no? Sí. Así es que yo diría, Julio, para terminar, que si bien esto es un problema multifactorial, ¿no? Sin duda alguna, eh, que si bien, digamos, todo esto tendríamos que tomarlo con una reflexión mucho más calmada y mucho más dedicada. Creo que el presidente ayudaría mucho aprovechando su gran liderazgo social que lo tiene y que nadie niega de eso, para Ujú. cobijar a las y los periodistas que no son con los que se enfrasca en discusiones en la mañanera, Julio, sino que son reporteras, reporteros, directoras, directores de diarios que están poniendo el cuerpo, que no todos son iguales. Y así como hay una sección quién es quién en las mentiras, debería de haber una que se llame quién es quién en el periodismo, Julio, porque no todos son iguales. Si es que yo pondría Híjole. eso sobre la mesa. Jacaranda, te escucho con absoluta atención y con una coincidencia total y te agradezco de veras que hagas una reflexión acerca pues de la circunstancia de los periodistas en general y este historial de prensa vendida, de corrupción encarnada en esos personajes mediáticamente muy visibles y que han hecho que la sociedad equipare a todo el gremio y a todos los participantes como si fueran beneficiarios de esos esquemas de grandes negocios y corrupción de muchos de esos eh, conductores, de comentaristas, en fin, negociantes del periodismo. Uh -huh. Y coincido también en el señalamiento de lo que hablas de la política de comunicación social en el caso del presidente López Obrador, que efectivamente pues, le da más tribuna y más reflectores de los que merecen a muchos de estos personajes. Pues como siempre, Jacaranda, muy agradecidos de tener esta oportunidad de remover las neuronas, si me dejas pensándole. Así es, querido Julio, pues yo creo que sí tendríamos que, pues que seguir pensando y intentando, tú lo haces ya con muchas colegas, que están, digamos que haciendo el esfuerzo por construir un periodismo de investigación que es muy valioso, Julio, y es el que ha estado Claro. denunciando desde hace muchísimo tiempo todo, digamos que, pues toda esta serie de anomalías, ¿no? En el Sí. ejercicio del periodismo, Julio. Así es que, pues, a seguirle, no, no hay de otra. Jacaranda, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo en este lunes. Nos vemos pronto. Gracias, Jacaranda. Un abrazo, querido Julio. Saludas a todos y a todos. Gracias, muy amable.